El aroma de un estofado de pollo impregnaba la pequeña cocina esa tarde de octubre. Llevaba 2 horas cocinando la receta predilecta de Ricardo desde su infancia, a pesar de la certeza de que él probablemente no asistiría a cenar. Hacía meses que no tenían contacto. Habían transcurrido meses desde la última vez que su voz había resonado, más allá de un mensaje de texto apresurado o una llamada de apenas medio minuto. Mientras revolvía el contenido de la olla, rememoraba épocas más felices. Recordaba a Ricardo siendo un niño, correteando por la misma cocina, sus diminutos zapatos dejando marcas en el suelo recién pulido. Rememoraba sus risas, sus abrazos espontáneos, la dulzura con que le decía «Te amo, mamá», antes de acostarse cada noche. ¿En qué momento había cesado esa costumbre? ¿Cuándo se habían convertido en dos desconocidos que coexistían en la misma urbe, pero separados por una grieta imperceptible? El teléfono sonó justo cuando sazonaba el estofado. Inicialmente dudé en responder, asumiendo que sería otra llamada publicitaria o una encuesta, pero un impulso, un instinto maternal ancestral y profundo, me obligó a tomar el auricular. Señora Carmen Rodríguez. La voz era formal, distante, imbuida de una seriedad que de inmediato me generó escalofríos. Sí, soy yo. ¿Quién llama? Le hablamos del Hospital General Metropolitano. Su hijo, Ricardo Rodríguez, ha sido ingresado en nuestra unidad de cuidados intensivos. Necesitamos que venga de inmediato. El entorno se paralizó. Las palabras subsecuentes se volvieron confusas. Accidente grave, estado crítico. Debe venir ya. No podemos proporcionar más detalles por teléfono. Mis manos comenzaron a temblar con tanta intensidad que estuve a punto de soltar el aparato. ¿Qué sucedió? ¿Está vivo? Por favor, asegúreme que sigue con vida. Señora, está estable por el momento, pero es imprescindible que se presente. Habitación 318, tercer piso, ala oeste. La comunicación se interrumpió. Me quedé inmóvil, el teléfono aún pegado a mi oído, el mundo girando a mi alrededor. Ricardo, mi único hijo, el bebé que había llevado en mi vientre, amamantado y ayudado a dar sus primeros pasos, estaba en la UCI. La olla. Dejé caer la cazuela sobre la cocina con un estruendo que seguramente alertó a los vecinos. Parte del guiso se derramó, pero ya no me importaba. Nada era relevante salvo llegar junto a mi hijo. Tomé mi cartera, mis llaves, mi celular. Mis manos temblaban tanto que necesité 3 intentos para asegurar la cerradura de la puerta. Descendí las escaleras de mi edificio con una prisa que desafiaba mi edad. Tengo 64 años, pero en ese instante, mi cuerpo ignoró cada molestia artrítica, cada músculo fatigado. La adrenalina me impulsaba con la energía de una mujer de 20. La calle bullía con el tráfico vespertino habitual. Bocinas sonaban, peatones caminaban en todas direcciones, vendedores ofrecían su mercancía. Todo era un torbellino de colores y sonidos que apenas percibía. Levanté la mano desesperadamente buscando detener un taxi. El primero y el segundo pasaron de largo. El tercero, afortunadamente, se detuvo. Hospital General Metropolitano. Jadeé al arrojarme al asiento trasero. Por favor, es una urgencia. El taxista, un hombre de unos 50 con bigote canoso, debió notar la urgencia en mi rostro, porque asintió con seriedad y arrancó sin mediar pregunta. Durante el trayecto, intenté comunicarme con Jimena. Marqué su número 1, 2, 3 veces. En todas las ocasiones, la llamada se desviaba al buzón de voz. Jimena, soy Carmen. Voy camino al hospital. Ricardo está en cuidados intensivos. Por favor, llámame, por favor. Dejé el mismo mensaje 3 veces, cada uno con un tono más angustiado que el anterior. ¿Dónde estaría? ¿Por qué no respondía? Si algo le había ocurrido a Ricardo en el trabajo, ¿no debería ella ser la primera en saberlo y estar a su lado? Mientras el taxi se abría paso por las congestionadas calles, mi mente no cesaba. Pensaba en todas las conversaciones pendientes, en las cenas familiares de domingo canceladas,
En los cumpleaños que pasaron con una breve llamada de 2 minutos, pensaba en cómo mi hijo se había distanciado paulatinamente hasta volverse un extraño. Y Jimena siempre volvía a mi mente. La conocí 5 años atrás en una cena familiar organizada por Ricardo, precisamente para presentármela. Recuerdo cada detalle de esa noche como si fuera hoy. Llegué temprano al restaurante, sintiéndome tan nerviosa como una adolescente en su primera cita. Mi hijo, al fin, había encontrado a alguien especial, alguien que deseaba que su madre conociera. Mi corazón estaba rebosante de ilusión. Al entrar ellos, ella sujeta a su brazo. Supe de inmediato que algo no estaba bien. No fue evidente, ni fácil de identificar. Fue más bien una intuición, un presentimiento visceral e instintivo que toda madre desarrolla con el tiempo. Algo en su manera de observar el restaurante, analizando, sopesando, como si estuviera valorando cada objeto, cada persona. Era innegablemente hermosa. Cabello oscuro y brillante que caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Ojos verdes que captaban la luz de forma casi hipnótica. Piel impecable, maquillaje perfecto, ropa que claramente superaba mi salario mensual. Era el tipo de mujer que hacía que los meseros se tropezaran por atenderla. «¡Mamá!», exclamó Ricardo, sus ojos irradiando felicidad. «Ella es Jimena». «Jimena, mi madre, Carmen». Me levanté para saludarla, extendiendo mis manos con calidez. «Jimena, es un verdadero placer conocerte por fin. Ricardo me ha hablado mucho de ti». Ella tomó mis manos brevemente. Su tacto era frío a pesar del ambiente cálido del restaurante. Su sonrisa era inmaculada, mostrando una dentadura blanca y alineada. «El placer es mío, señora Carmen. Ricardo también me ha contado mucho sobre usted». Pero sus ojos, Dios, sus ojos no sonreían. Eran inquisitivos, gélidos, evaluándome de la misma forma en que había evaluado el restaurante, y en lo más profundo de mi ser, supe que había fallado alguna prueba invisible que me había impuesto. La cena se desarrolló con una normalidad forzada. Jimena pronunciaba las palabras adecuadas en los momentos justos. Hacía comentarios sobre la comida, formulaba preguntas corteses sobre mi trabajo como secretaria en una escuela primaria. Reía apropiadamente. Era como presenciar una actuación magistral, cada gesto ensayado a la perfección. Ricardo estaba completamente hechizado. No percibía la frialdad que yo notaba. No se daba cuenta de cómo ella desviaba hábilmente cualquier conversación que pudiera revelar algo auténtico sobre sí misma. Cuando le pregunté por su familia, su respuesta fue ambigua. «Son de provincia, no tenemos mucha relación». Cuando inquirí sobre su profesión, se mostró igualmente evasiva. «Estoy evaluando proyectos en este momento». Después de la cena, mientras esperábamos los vehículos del servicio de aparcacoches, Ricardo se acercó a mí. «¿Y bien, qué te parece?». Miré a Jimena, quien se encontraba a unos metros revisando su teléfono. Miré a mi hijo, sus ojos llenos de ilusión, su sonrisa expectante buscando mi aprobación. ¿Qué clase de madre sería si arruinaba su felicidad basándome en un mero presentimiento? ¿Qué derecho tenía de emitir juicios sobre alguien que acababa de conocer? «Es hermosa», dije por fin, «y parece que te hace muy feliz». No era una mentira, pero tampoco era la verdad completa. Ricardo me abrazó, aliviado. «Sabía que te gustaría. Es increíble, mamá. Es todo lo que siempre quise». En ese momento, viendo a mi hijo radiante de alegría, opté por ignorar mis dudas. Decidí concederle a Jimena el beneficio de la duda. Elegí ser la suegra comprensiva y abierta que toda pareja merece. Fue el error más grande de mi vida. Los meses siguientes se caracterizaron por una crueldad sutil. Jimena nunca fue abiertamente hostil. Jamás me faltó al respeto de manera directa. Era mucho más astuta. Sus agresiones eran como un veneno administrado en dosis microscópicas, tan minúsculas que llegué a dudar de su existencia. Las reuniones familiares se hicieron menos frecuentes. Cada vez que llamaba para invitar a Ricardo, Jimena era quien respondía.
Oh, Carmen, qué lástima. Justo planeamos otra cosa para ese día. Ricardo está tan agotado por el trabajo últimamente. Creo que necesita un fin de semana tranquilo en casa. Cuando lograba verlos, Jimena monopolizaba cada diálogo. Si yo comenzaba a relatar una anécdota de Ricardo de niño, ella interrumpía con una historia suya. Si sugería una actividad o un restaurante, ella proponía una alternativa superior. Si intentaba conversar a solas con mi hijo, ella encontraba una excusa para unirse. Pero lo peor, lo absolutamente deplorable, era cómo lentamente construía una imagen de mí en la mente de Ricardo. Era tan imperceptible que ni él se daba cuenta. Tu madre volvió a llamar hoy. La escuchaba decir cuando creían que yo no oía. Debe sentirse muy sola. La implicación era clara. Yo era patética, necesitada, incapaz de llevar una vida propia. ¿No te parece que tu madre es un poco sobreprotectora?, comentaba con una risita suave. Quiero decir, ya eres un adulto. Traducción. Yo no respetaba sus límites. No aceptaba que mi hijo había madurado. El cambio en Ricardo fue paulatino, pero implacable, como observar un barco que se aleja lentamente del puerto, cada ola llevándolo un poco más lejos, hasta que se convierte en un punto diminuto en el horizonte. Las llamadas telefónicas, que antes eran semanales y prolongadas, se espaciaron a quincenales y luego a mensuales. Cuando hablábamos, podía sentir su distracción, su apuro por concluir la conversación. Mamá, debo irme. Jimena y yo tenemos una reserva para cenar. Mamá, estoy ocupado con algo. Te llamo después. Ese después a menudo significaba semanas. Los cumpleaños resultaban especialmente dolorosos. El primero tras su matrimonio, Ricardo vino solo, con un regalo envuelto a la prisa. Jimena no se sentía bien, justificó, pero te manda saludos. El año siguiente, llegó aún más tarde con un ramo de flores comprado de última hora en una gasolinera. El tercer año, solo recibí una llamada de 2 minutos y un mensaje de texto con un emoji de pastel. Intenté hablar con él al respecto. Intenté expresarle cuánto extrañaba verlo, cuánto me dolía sentir que me estaba perdiendo su vida, pero cada vez que tocaba el tema, él se ponía a la defensiva. Mamá, estoy formando mi propia familia ahora. No puedo estar contigo todo el tiempo como cuando era niño. Mamá, estás exagerando. Te llamo cuando puedo. No es mi culpa si pasas el día esperando junto al teléfono. Mamá, Jimena dice que estás siendo muy demandante. Necesitas entender que ahora tengo otras prioridades. Jimena dice. Esas 2 palabras se convirtieron en el prefacio de todo. Jimena dice que debería buscar nuevos pasatiempos. Jimena dice que necesito socializar más con gente de mi edad. Jimena dice que me aferro demasiado al pasado. Y yo, que Dios me perdone, empecé a creerlo. Comencé a preguntarme si ella tenía razón, si el problema era yo, si mi afecto por mi hijo se había vuelto asfixiante en lugar de alentador, si había cruzado la línea entre ser madre y ser controladora. Pasé noches sin conciliar el sueño, cuestionándome. ¿Llamaba demasiado? ¿Eran mis expectativas desmesuradas? ¿Me estaba aferrando a una relación que por naturaleza debía transformarse? Quizás Jimena no era la responsable. Quizás lo era yo. Comencé a retraerme. Llamaba menos. Cuando Ricardo cancelaba, no protestaba. Cuando pasaban meses sin verlo, esperaba pacientemente en lugar de insistir. Me tragué mi soledad, mi dolor, mi necesidad de estar cerca de mi único hijo. Me autoconvencí de que esto era madurez, que esto implicaba dejar ir. Pero en el fondo, una parte de mí nunca dejó de susurrar que algo andaba mal, que esto no era la evolución natural de una relación materno-filial, que había fuerzas en juego que no lograba comprender completamente. Esa voz resultó ser mi salvación, aunque en ese momento no lo sabía. Hubo señales. Retrospectivamente, me doy cuenta de que hubo tantas alertas que, si hubiese prestado atención, si hubiera confiado en mi instinto en lugar de dudar de mi sensatez,
Tal vez podría haber evitado que la situación escalara tanto. Hace cerca de un año, Ricardo mencionó de pasada durante una de nuestras cortas llamadas que había transferido el apartamento que le había obsequiado a una cuenta conjunta con Jimena. Es solo para simplificar las cosas, explicó. Ya sabes, en caso de una urgencia. Sentí un nudo en el estómago. ¿Estás seguro de que es necesario? Ese apartamento fue un regalo exclusivamente para ti. Mamá, Jimena es mi esposa. Compartimos todo. ¿Por qué eres tan desconfiada? Y ahí estaba de nuevo. Yo era la desconfiada, la que creaba problemas donde no existían. Luego estaba el tema de las finanzas. Ricardo siempre había sido precavido con el dinero, una cualidad que heredó de mí después de ver mis dificultades como madre soltera. Pero en el último año, comenzó a mencionarlo con mayor frecuencia. El trabajo es demandante, pero al menos la remuneración es buena, decía. Jimena ha sido increíble asistiéndome con la administración de las inversiones. No sabía que ella tenía experiencia en finanzas, comenté con indiferencia. Oh, ¿sí? Trabajó en un banco antes de que nos conociéramos. Es muy competente con los números. Algo no encajaba. Si era tan buena en finanzas, ¿por qué estaba evaluando proyectos cuando la conocí? ¿Por qué nunca hablaba de su carrera anterior? Pero no pregunté. Había aprendido que preguntar solo me hacía parecer entrometida, controladora, incapaz de confiar en las decisiones de mi hijo adulto. La alerta más significativa se presentó hace unos 6 meses. Ricardo me llamó desde su trabajo. Algo inusual, ya que generalmente hablábamos por las noches o los fines de semana. Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta extraña? Mi corazón se aceleró. Claro, mi amor. ¿Qué sucede? ¿Alguna vez has sentido que vives en una neblina? Como si tu mente no fuera tan lúcida como solía ser. ¿A qué te refieres? No lo sé. Últimamente me siento tan fatigado. Olvido cosas. Me cuesta concentrarme en el trabajo y a veces siento mi corazón latir de forma extraña. Todo mi instinto maternal gritó alarma. Ricardo, eso no suena normal. ¿Fuiste al médico? Jimena dice que es solo estrés, que estoy trabajando demasiado. Probablemente tiene razón. Pero si tu corazón está actuando raro... Mamá, por favor, no necesito que lo exageres todo. Apenas menciono algo y ya estás sacando conclusiones catastróficas. Esto es exactamente de lo que Jimena habla. La conversación terminó poco después, dejándome con una sensación de intranquilidad que no podía disipar. Llamé 2 veces más esa semana para saber cómo se encontraba. Ambas veces Jimena contestó y me aseguró que Ricardo estaba bien, solo agotado, que yo me preocupaba sin necesidad. «De verdad necesitas intentar no angustiarte tanto, Carmen», dijo con esa voz meliflua que había perfeccionado. «Tu ansiedad no es saludable para ninguno de ustedes». Y una vez más, me mantuve en silencio. Una vez más, dudé de mí misma. Una vez más, permití que mis preocupaciones fueran desestimadas como la inquietud excesiva de una madre controladora. Ahora, sentada en ese taxi rumbo al hospital, todas esas señales se repetían en mi mente como una película acelerada. Los cambios sutiles en Ricardo, su salud en deterioro, las finanzas mancomunadas, el control que Jimena ejercía sobre cada aspecto de su existencia. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo permití que ella me convenciera de que yo era el problema cuando evidentemente algo mucho más siniestro estaba en marcha? El taxi se detuvo finalmente frente al Hospital General Metropolitano, un edificio imponente de vidrio y hormigón que se alzaba hacia el cielo gris. Arrojé dinero al conductor sin esperar el cambio y salí corriendo. Las puertas automáticas se abrieron con un silbido. El vestíbulo estaba lleno de gente, pacientes en sillas de ruedas, familias en espera, médicos apurados con batas blancas. El aroma característico de los hospitales, una mezcla de desinfectante, enfermedad y desazón, golpeó mis fosas nasales. Corrí hacia el mostrador de recepción, casi derribando a una anciana con andador en mi prisa. Ricardo Rodríguez. Jadeé a la recepcionista. Me llamaron. Está en cuidados intensivos. ¿La mujer?
de unos 30 y con semblante de agotamiento, tecleó en su computadora. Habitación 318, tercer piso, ala oeste. Los ascensores están. No esperé a que terminara. Ya corría hacia los ascensores que había visto al entrar. Oprimí el botón repetidamente, como si eso acelerara su llegada. Mis pies golpeaban el suelo impacientemente. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Las puertas por fin se abrieron. Una pareja de ancianos salió lentamente. La mujer sollozaba quedamente mientras su esposo la sostenía. Sus ojos se cruzaron con los míos por un instante, y en ellos vi un dolor tan profundo que me cortó la respiración. ¿Qué habían perdido? ¿A quién acababan de despedir? Entré al ascensor y pulsé el botón del tercer piso. El cierre de las puertas fue agónicamente lento. El ascenso pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo segundos. Al abrirse las puertas, salí corriendo antes de que lo hicieran por completo. El pasillo del tercer piso era extenso y aséptico. Paredes blancas, suelo de linóleo que reflejaba las luces fluorescentes del techo. Mis zapatos resonaban con cada paso apresurado. Pasé junto a puertas numeradas, cada una potencialmente conteniendo su propia tragedia personal. 302, 303. Mis pulmones ardían. No había corrido así en años, quizás décadas, pero no podía detenerme. No hasta llegar a él, no hasta ver con mis propios ojos que mi hijo seguía vivo. 310, 312, 314. El pasillo parecía extenderse infinitamente ante mí. ¿Por qué se sentía tan largo si la recepcionista lo había descrito brevemente? Sentía que corría en una pesadilla, corriendo sin alcanzar nunca mi destino. La próxima puerta sería la suya, la habitación 318, donde mi hijo yacía en estado crítico debido a problemas cardíacos que no entendía, después de un colapso que nadie había explicado satisfactoriamente. Mi mano se extendió hacia la manija de la puerta, lista para abrirla de golpe y correr hacia la cama donde se encontraba. Fue entonces cuando todo cambió. Fue entonces cuando una mano firme me sujetó el brazo, deteniéndome en seco. Fue entonces cuando la verdadera pesadilla comenzó. La mano que me agarró era sorprendentemente fuerte. Antes de que pudiera gritar, otra mano cubrió suavemente mi boca. Una voz femenina susurró con urgencia en mi oído, tan cerca que sentía su cálido aliento contra mi piel. Silencio. No haga ruido. Confíe en mí. Necesita oír esto antes de entrar. Era una enfermera. Reconocí el uniforme azul claro, la identificación colgando de su cuello, pero había algo en sus ojos oscuros, una intensidad que rozaba la desesperación, que me hizo obedecer sin pensarlo. Me jaló hacia la habitación 317, justo al lado de donde estaba Ricardo, y cerró la puerta con suavidad tras nosotras. Mi corazón palpitaba tan violentamente que creí que explotaría. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué esta mujer me había arrastrado a una habitación desocupada? ¿Estaba Ricardo peor de lo que me habían dicho? ¿Murió? Susurré, mi voz quebrándose. Mi hijo está vivo, dijo ella rápidamente, notando el pánico en mis ojos. Pero necesita escuchar algo. Necesita saber la verdad antes de entrar y confrontar a su nuera. ¿Mi nuera? ¿Jimena está aquí? Sí, y está con un hombre, un abogado. Están discutiendo algo que usted debe oír. Me condujo hacia la pared divisoria. Escuche, susurró, señalando el muro. Las paredes son delgadas aquí. Si presta atención, puede escuchar lo que dicen. Miré a esta desconocida que me había metido en una situación surrealista. Cada fibra de mi ser me imploraba que entrara a la habitación de Ricardo, que lo viera, que confirmara con mis propios ojos que respiraba, pero algo en la expresión de la enfermera, en la absoluta seriedad de su mirada, me hizo quedarme. Presioné mi oído contra la pared fría. Al principio, solo oí murmullos ininteligibles. Luego, las voces se hicieron más claras y lo que escuché me heló la sangre. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos transferir los documentos? Era la voz de Jimena.
Pero no la Jimena que yo conocía, no la esposa afligida que esperaría encontrar junto a su marido enfermo. Esta voz era fría, calculadora, completamente carente de emoción. Una voz masculina respondió, profunda y profesional. Depende de su condición. Si permanece inconsciente por 48 horas más, podemos solicitar un poder notarial de emergencia. Con su firma como cónyuge tendrá acceso total a las cuentas, las propiedades, los fondos de inversión, a todo. Mi estómago se revolvió, mis piernas empezaron a temblar. Miré a la enfermera, que sostenía su teléfono cerca de la pared, la pantalla mostrando una aplicación de grabación activa. ¿Y si despierta antes? La voz de Jimena denotaba una nota de irritación, como si hablara de un inconveniente menor en sus planes. Si despierta y empieza a hacer preguntas, usted simplemente dirá que firmó todo antes del accidente. Ya preparé los documentos con fechas retroactivas. Nadie sospechará. Los maridos confían en sus esposas, sobre todo en momentos de crisis. Había algo en la forma en que este hombre hablaba, una siniestra familiaridad con el proceso, que me indicó que no era la primera vez que ejecutaba este tipo de estafa. Perfecto, respondió Jimena, y casi podía imaginarla sonriendo. ¿Y qué pasa con el apartamento? La propiedad que la vieja le dejó, ¿verdad? La vieja estaba hablando de mí, de mi apartamento, el lugar donde había vivido durante 40 años, donde crié a Ricardo sola después de que su padre nos abandonó, el lugar cuyas paredes guardaban recuerdos de toda una vida. Y ella lo llamaba simplemente la propiedad que la vieja le dejó, como si fuera solo otro activo a liquidar. Sí, está totalmente a su nombre, confirmó el hombre. Valor de mercado estimado en 8 millones de pesos mexicanos. Una vez que obtenga el poder notarial, puede vender o transferir a su gusto. Recomendaría una venta rápida. Estos apartamentos en esta zona se agotan rápidamente en el mercado. 8 millones de pesos. Hablaban de mi hogar como si fuera solo una cifra en una hoja de cálculo. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Mis piernas ya no podían sostenerme. La enfermera me sostuvo del brazo, brindando apoyo silencioso mientras continuaba grabando cada palabra de esta conversación monstruosa. Genial, dijo Jimena con satisfacción. Así que, en el peor de los escenarios, incluso si se recupera completamente, aún podemos transferir todo antes de que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Exactamente, coincidió el abogado. E incluso si se da cuenta después, será muy tarde. Los documentos serán legales, fechados antes del accidente. Usted puede alegar que él estuvo de acuerdo con todo, que estaban llevando a cabo una planificación financiera conjunta. Sería su palabra contra la de él. Y considerando que acaba de sufrir un trauma médico grave, cualquier confusión mental de su parte sería totalmente esperada. Ningún juez lo cuestionaría. No podía respirar. El aire se negaba a entrar en mis pulmones. Esta mujer, la persona que mi hijo amaba con todo su corazón, estaba planeando robarle mientras yacía inconsciente en una cama de hospital. Y no era solo robo. Era traición en su forma más vil y cruel. Hay algo que me preocupa, dijo Jimena tras una pausa. Mi cuerpo se tensó expectante. Su madre, Carmen, es irritantemente persistente. Siempre llama, siempre aparece sin invitación. ¿Qué hago si empieza a hacer preguntas difíciles? El abogado rió, un sonido bajo y desagradable. Usted no hace nada. Legalmente, ella no tiene ningún derecho sobre nada. El hijo es adulto y está casado. Usted es la esposa legal. Aunque ella sospeche algo, no hay absolutamente nada que pueda hacer. Y considerando el historial de relación tensa entre ustedes, cualquier acusación que ella haga parecerá exactamente lo que es: una suegra resentida tratando de causar problemas. Historial de relación tensa. Las palabras me golpearon como una bofetada. Jimena había construido una narrativa a lo largo de los años. Las pequeñas falsedades, los comentarios sutiles,
la forma en que siempre me retrataba como sobreprotectora, controladora, incapaz de desapegarme. Había creado una historia donde yo era la villana, preparando el terreno para este preciso momento, cuando mis sospechas serían descartadas como nada más que los celos de una suegra amargada. Entonces, no me preocupo por ella, concluyó Jimena con autosatisfacción. No se preocupe por ella en absoluto, confirmó el abogado. De hecho, cuanto más dramática y acusadora se ponga, mejor para nosotros. Solo conseguirá que parezca irracional. Continué escuchando, cada palabra como un puñal directo a mi corazón. Discutieron cifras específicas en diversas cuentas bancarias. Había una cuenta de ahorros con 2.3 millones de pesos, una de inversión con otros 1.8 millones, un fondo de retiro que Ricardo había estado construyendo desde sus 20. Todo sería transferido, liquidado, movido a cuentas que solo Jimena controlaría. Y si todo sale como está planeado, dijo el abogado, en una semana será una mujer muy rica. No tan rápido, corrigió Jimena. Necesito mantener las apariencias por un tiempo, unos meses al menos. La esposa afligida luchando con las finanzas después de perder a su esposo. ¡Perder! La palabra me golpeó como un martillo. ¿Estaba planeando? No pude terminar el pensamiento, pero el abogado lo hizo por ella. Si su condición empeora de forma natural, nadie hará preguntas. Los médicos ya están preocupados por su corazón, y con el estrés laboral, su edad, su historial médico reciente. Bueno, estas cosas pasan. Hubo un silencio que duró una eternidad. Finalmente, Jimena habló, su voz tan casual como si estuviera hablando del clima. ¿Y si necesita ayuda para empeorar? Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí que dejaba de latir por un segundo completo. Eso dependería completamente de usted, respondió el abogado con cautela. Yo solo gestiono el papeleo. Lo que suceda en esta habitación cuando nadie más esté mirando. Bueno, no es asunto mío, pero le diré esto. Los hospitales son lugares caóticos. Los errores ocurren, las complicaciones surgen, y con la condición médica actual de su esposo, cualquier deterioro sería totalmente comprensible. No solo estaban planeando robar a Ricardo, estaban discutiendo asesinarlo, matarlo por dinero, por propiedades, por una vida de opulencia financiada con la sangre del hombre que había confiado en ella ciegamente. Finalmente, me aparté de la pared. No podía escuchar ni un instante más. Me giré hacia la enfermera, quien me miraba con una mezcla de compasión y feroz determinación. «¡Tenemos que detenerla!», susurré, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. «¡Tenemos que salvar a mi hijo!». «Lo haremos», prometió la enfermera. «Y esa grabación es exactamente lo que necesitábamos». Intenté controlar mi respiración mientras las lágrimas continuaban cayendo. La enfermera me guió suavemente hacia la única silla en la habitación vacía y me obligó a sentarme antes de que mis piernas flaquearan completamente. «Mi nombre es Sofía Castellanos», dijo arrodillándose frente a mí para mirarme directamente a los ojos. «He sido enfermera en este hospital por 7 años y en las últimas 2 semanas he estado vigilando a su nuera muy de cerca». Mis ojos se enfocaron en su rostro. Sofía aparentaba unos 40 años, con el cabello oscuro recogido en un moño ajustado y ojos que brillaban con una inteligencia aguda. Había algo en ella que transmitía tanto fortaleza como compasión, una combinación rara en estos días. «¿2 semanas?», pregunté con voz ronca. «Ricardo lleva hospitalizado 2 semanas». Sofía asintió con gravedad. Fue ingresado hace exactamente 14 días con síntomas preocupantes. Fatiga extrema, confusión mental, taquicardia, presión arterial errática. Los médicos realizaron todos los exámenes habituales: electrocardiogramas, análisis de sangre, escáneres cerebrales. Ninguno mostró una causa definitiva. ¿Por qué nadie me llamó? Las palabras salieron como un gemido. ¿Por qué no sabía que mi hijo llevaba 2 semanas en el hospital? Jimena dio instrucciones específicas, explicó Sofía, endureciendo la voz.
Dijo que usted padecía problemas cardíacos y que el estrés podría ser fatal. Afirmó que lo mejor era esperar hasta que su esposo estuviera estable antes de alarmarla innecesariamente. Otra mentira. Yo no tenía problemas cardíacos. Mi último chequeo había sido hacía 3 meses, y todo estaba perfectamente normal para mi edad. Pero Jimena había tejido esa falsedad con la misma facilidad con que respiraba, aislándome aún más de mi hijo. Entonces, ¿por qué me llamaron hoy? Pregunté. Porque Ricardo colapsó esta mañana durante las pruebas de rutina. Su corazón casi se detiene. Los médicos tuvieron que usar el desfibrilador. Fue una emergencia de código azul. Todo el equipo corriendo. Adrenalina. Caos total. En medio de esa crisis, uno de los doctores más jóvenes, desconociendo las instrucciones de Jimena, buscó la información de contacto de emergencia y encontró su número listado como el contacto principal. Mi mano voló a mi boca. Casi muere. Mi hijo casi muere esta mañana, y yo no estaba aquí. Pero ahora está aquí, dijo Sofía con firmeza, y llegó justo a tiempo para escuchar esa conversación. No fue casualidad, señora Carmen. Fue el destino, o Dios, o el universo conspirando para salvar a su hijo. ¿Usted sospechaba algo antes de hoy? Dije. No como pregunta, sino como afirmación. Por eso estaba grabando. Los ojos de Sofía se oscurecieron con dolorosos recuerdos. Empecé a sospechar hace una semana. Verá, algo en este caso me resultaba demasiado familiar. Los síntomas de Ricardo, la forma en que empeoraban gradualmente a pesar del tratamiento. La esposa excesivamente atenta que nunca se apartaba de su lado. Se detuvo, recomponiendo su semblante antes de continuar. Hace 5 años, mi prima Alejandra murió en circunstancias similares. Su esposo, un hombre aparentemente encantador, la había estado envenenando lentamente con anticoagulantes robados de su trabajo en una farmacia. Cuando por fin descubrimos la verdad, era demasiado tarde. Alejandra murió de una hemorragia interna masiva. Todos pensaron que fue una complicación de una cirugía menor que había tenido semanas antes. Nadie sospechó hasta que él ya había huido con el dinero del seguro de vida. Las lágrimas brillaban en los ojos de Sofía, pero las contuvo con pura fuerza de voluntad. Juré ese día frente a su tumba que si alguna vez volvía a ver las mismas señales, no me quedaría callada. No permitiría que otra persona muriera mientras yo miraba hacia otro lado. Y cuando vi a su hijo, cuando vi los síntomas inexplicables, la esposa controladora, las visitas a horas específicas, siempre con comida casera, supe que tenía que investigar. ¿Qué hizo? Pregunté, completamente absorta en su relato. Primero, comencé a observar. Jimena venía 3 veces al día, siempre con alimentos preparados en casa. Siempre insistía en que Ricardo comiera solo lo que ella traía, diciendo que la comida del hospital era terrible para su recuperación. Controlaba estrictamente quién podía visitarlo y cuándo. Y cada vez que yo entraba a la habitación para verificar sus signos vitales, ella se ponía tensa, observándome como un halcón. Sofía sacó su teléfono y me mostró una serie de fotos. La primera mostraba a Jimena de espaldas a la puerta, inclinada sobre la bandeja de comida de Ricardo. Había algo en su mano, algo pequeño que estaba vertiendo en el plato. Tomé esta hace 3 días, explicó Sofía. Había entrado discretamente para recoger una bandeja de otro paciente. Ella no me escuchó. Cuando la vi, saqué mi teléfono y capturé esto. La siguiente foto mostraba un primer plano de la mano de Jimena, y aunque estaba ligeramente borrosa, se podía ver claramente un pequeño sobre entre sus dedos. Se lo mostré al doctor Hernández, el jefe de esta ala, continuó Sofía, con frustración evidente en su voz. Me dijo que tuviera cuidado con las acusaciones infundadas. Dijo que una foto borrosa no era evidencia suficiente, que podría ser simplemente un suplemento vitamínico o algo autorizado por los médicos. Me advirtió que podría enfrentar consecuencias por difamación si continuaba acosando a la esposa de un paciente. Pero usted no se rindió, dije. No podía.
No, después de Alejandra. Así que inicié mi propia investigación privada. Tengo un amigo, Daniel, que trabaja en un laboratorio particular. Le pedí un enorme favor. Sofía me mostró otra foto, esta de una bandeja de comida. Logré obtener una muestra de la comida que Jimena trajo. Le dije a Ricardo que necesitábamos analizarla para detectar alergias debido a sus síntomas inusuales. Él accedió sin sospechar nada. Llevé la muestra a Daniel. Deslizó a la siguiente imagen. Un informe de laboratorio denso en terminología médica, pero había una línea resaltada en rojo que saltaba a la vista. Presencia de hipericina en concentración 47 veces superior al límite terapéutico. ¿Qué es hipericina?, pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Es el componente activo de la hierba de San Juan, Hipericum perforatum. En dosis pequeñas se utiliza para tratar la depresión leve. Es completamente natural. Se puede comprar sin receta en cualquier tienda naturista. Pero en dosis altas... Sofía hizo una pausa, seleccionando sus palabras con cuidado. En dosis altas causa exactamente los síntomas que su hijo ha estado experimentando. Fatiga severa, confusión mental, taquicardia, fotosensibilidad y, lo más importante, puede causar daño cardíaco grave. Mi estómago se revolvió. ¿Y los médicos no lo detectaron? Ese es el genio malévolo de su elección, explicó Sofía con amargura. La hipericina no aparece en los paneles toxicológicos estándar. Tienes que estar buscándola específicamente para encontrarla. Y como es natural, incluso si alguien viera el empaque, no levantaría sospechas. Jimena probablemente le decía a Ricardo que eran suplementos para su salud, vitaminas para darle energía. Entonces, lo ha estado envenenando lentamente. Susurré, el horror total de la situación finalmente consolidándose en mi mente. Durante semanas, tal vez meses. Probablemente más tiempo, coincidió Sofía. ¿Mencionó él sentirse mal antes de ser hospitalizado? Fatiga inexplicable, olvidos, problemas para dormir. Recordé la llamada de hace 6 meses, Ricardo preguntándome si me había sentido alguna vez en una neblina, su corazón latiendo extrañamente. Jimena diciéndole que era solo estrés, yo creyéndole a ella, en lugar de confiar en mi instinto de que algo estaba terriblemente mal. Sí, admití, la culpa consumiéndome. Mencionó síntomas hace meses, pero Jimena dijo que era estrés y yo no insistí. Esto no es su culpa, dijo Sofía con firmeza, sujetando mis manos. Ella es una manipuladora experta. Probablemente ha hecho esto antes. Las personas como ella son increíblemente buenas en lo que hacen. ¿Llevó esta evidencia a la policía?, pregunté con esperanza. El rostro de Sofía se ensombreció. Lo hice ayer mismo. Fui a la estación con todo. Las fotos, el informe de laboratorio, mis notas detalladas sobre el comportamiento de Jimena. Hablé con un detective llamado Rojas. Escuchó todo pacientemente, y luego me dijo que necesitaba más. ¿Más? ¿Qué más podría necesitar? Dijo que el informe de laboratorio de una fuente privada no sería admisible en un tribunal. Las fotos eran circunstanciales. Mis sospechas eran solo eso. Sospechas. Para arrestar a Jimena, necesitábamos atraparla en el acto o conseguir una confesión. Sin eso, no podían actuar sin arriesgarse a un caso de arresto falso. Sofía sonrió entonces, pero no había alegría en esa sonrisa, solo una oscura y decidida satisfacción. Pero esta mañana, cuando Ricardo colapsó y supe que habían llamado a una ambulancia, supe que algo grande estaba por suceder. Y cuando vi a ese hombre con un maletín de cuero caro entrando a la habitación de Ricardo hace una hora, reconocí lo que era. Un abogado. Supe que esta era mi oportunidad, nuestra oportunidad. Así que empezó a grabar. Dije lentamente, comprendiendo. No solo empecé a grabar, me quedé vigilando, esperando que usted llegara, porque sabía que Jimena había mentido sobre llamarla. Sabía que eventualmente el hospital haría esa llamada, y sabía que cuando usted llegara,
Entraría directo a esa habitación sin saber lo que realmente estaba pasando. Así que esperé en el pasillo, lista para interceptarla. Miré a esta mujer extraordinaria con algo cercano a la reverencia. Usted me salvó. No solo a Ricardo, sino a mí. Si hubiera entrado allí sin saber... Lo sé, dijo Sofía simplemente. Por eso estaba aquí. Por eso arriesgué mi trabajo espiando conversaciones privadas. Porque algunas cosas son más importantes que seguir las reglas. Miré el teléfono en su mano, donde la aplicación de grabación aún mostraba que estaba activa. ¿Grabó toda la conversación? Cada palabra, confirmó Sofía. Jimena, confesando su plan de fraude, el abogado explicando cómo falsificar documentos, ambos discutiendo la posibilidad de que Ricardo empeore naturalmente. Es más que suficiente para que el detective Rojas actúe ahora. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté sintiendo una mezcla de esperanza y terror. ¿Llamamos a la policía ahora mismo? No todavía, dijo Sofía. Su mente ya estaba varios pasos por delante. Primero, usted necesita entrar a esa habitación. Necesita actuar como la madre preocupada que acaba de llegar al hospital. No puede dejar que Jimena sepa que sabe algo. ¿Por qué? Si tenemos la grabación. Porque si Jimena sospecha algo, si ve policías viniendo, podría entrar en pánico. Podría intentar lastimar a Ricardo inmediatamente. Podría destruir evidencia. Podría tener un plan de escape que no conocemos. Necesitamos actuar con inteligencia, no con emoción. Sofía tenía razón, por supuesto, pero la idea de entrar a esa habitación, de mirar a Jimena a los ojos, sabiendo lo que había hecho y lo que planeaba hacer, y tener que simular normalidad, parecía imposible. No sé si puedo hacerlo, admití. No sé si puedo estar en la misma habitación con ella y no... Sí puede, interrumpió Sofía con convicción. Es madre. Ha pasado por cosas más difíciles, y esto es por su hijo. Puede hacer cualquier cosa por él. Tenía razón. Había sobrevivido al abandono de mi esposo cuando Ricardo solo tenía 3 años. Había trabajado 2 empleos durante años para mantenerlo. Había pasado noches sin dormir cuando estaba enfermo. Había luchado con directores de escuela. Había enfrentado a pandillas en nuestro antiguo vecindario. Si había sobrevivido a todo eso, podía sobrevivir 2 horas más fingiendo frente a Jimena. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Cuánto tiempo necesito mantener la actuación? 1 hora, tal vez 2 como máximo, respondió Sofía, marcando ya un número en su teléfono. Voy a llamar al detective Rojas ahora mismo. Le enviaré la grabación. Con esto puede conseguir una orden de arresto inmediata, pero necesitan tiempo para llegar aquí, para preparar todo correctamente. Durante ese tiempo, usted estará ahí, siendo la barrera humana entre Jimena y cualquier oportunidad que tenga de hacer más daño. Respiré hondo. Luego otra vez. Pensé en todas las veces que había tragado mi orgullo por Ricardo, todas las veces que había sonreído cuando quería llorar, que había aceptado migajas de atención cuando merecía más, que había permitido que Jimena me tratara como un estorbo en lugar de confrontarla. Si había podido hacer eso durante años, podía hacerlo por 2 horas más. Puedo hacerlo, dije, y esta vez mi voz era firme. Sofía sonrió. Una sonrisa genuina esta vez. Lo sé. Ahora vaya. Espere unos minutos antes de entrar. Deje que el abogado se retire primero. Cuando entre, Jimena estará sola. Sea la madre devastada. Llore si necesita llorar. Esas lágrimas serán reales de todos modos. Solo manténgala hablando, manténgala en esa habitación y manténgase entre ella y su hijo. Me puse de pie, sintiendo mis piernas más firmes. Tenía una misión, había un plan, y al final de todo, mi hijo estaría a salvo. Gracias, le dije a Sofía, sujetando ambas de sus manos. Gracias por cuidar a mi hijo cuando yo no podía. Gracias por no rendirse cuando todos los demás lo hicieron. Gracias por ser el tipo de persona que el mundo necesita más. No me agradezca todavía, respondió Sofía. Agradézcame cuando su hijo esté despierto y a salvo, y cuando Jimena esté tras las rejas, donde pertenece.
Salí de la habitación 317 y me coloqué en el pasillo, fingiendo buscar algo en mi cartera. Unos minutos después, la puerta de la habitación 318 se abrió y salió un hombre de unos 50 años vestido con un traje costoso y portando un maletín de cuero. El abogado pasó a mi lado sin siquiera mirarme, su teléfono ya pegado a su oído haciendo otra llamada. Probablemente a otro cliente. Probablemente planeando otro fraude. Esperé hasta que desapareció en el ascensor. Luego respiré hondo por última vez. Sequé mis lágrimas y abrí la puerta de la habitación 318. Era el momento de ofrecer la actuación de mi vida. Lo primero que vi al abrir la puerta fue a mi hijo. Ricardo yacía en la cama del hospital, pálido como la muerte misma. Su piel, que siempre había tenido un tono saludable y bronceado, ahora era casi gris. Tubos salían de ambos brazos, conectados a bolsas de suero que goteaban líquidos transparentes en su sistema. Cables iban desde su pecho hasta monitores que emitían pitidos constantes y medidos. Su rostro, ese rostro que conocía mejor que el mío propio, estaba relajado en la inconsciencia, sin mostrar señal alguna de que supiera que yo estaba allí. Se veía tan frágil. Mi hijo, que jugaba fútbol en la universidad, que cargaba mis bolsas de compras con una sola mano, que me levantaba del suelo en abrazos de oso cuando estaba de buen humor, ahora parecía que podría romperse con el más mínimo roce. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Eran reales, no actuadas. El dolor de ver a tu hijo así, conectado a máquinas, luchando por su vida, es algo que ninguna madre debería tener que experimentar. Y el hecho de que supiera exactamente quién era responsable de su estado hacía el dolor 1000 veces peor. Carmen. La voz me hizo girar. Jimena estaba sentada en una silla junto a la cama, sosteniendo la mano de Ricardo, con lo que cualquiera que no supiera la verdad llamaría ternura. Estaba perfectamente vestida, como siempre, con un suéter de cachemira suave y jeans de diseñador. Su maquillaje estaba impecable, salvo por algunas manchas debajo de los ojos que sugerían lágrimas recientes. Pero yo sabía que esas manchas probablemente habían sido aplicadas deliberadamente. Todo en Jimena era calculado. «Qué bueno que llegaste», continuó, levantándose y acercándose a mí. «Intenté llamarte más temprano, pero…» No terminó la frase. En su lugar, me abrazó. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, tener que corresponder ese abrazo. Sentir su cuerpo contra el mío. Oler su perfume costoso. Todo mientras sabía que las manos que me tocaban habían estado envenenando sistemáticamente a mi hijo, que la boca que susurraba palabras de consuelo había estado planeando su muerte apenas minutos antes. Pero lo hice. Devolví mis brazos alrededor de ella y la sostuve, porque eso era lo que una suegra preocupada haría, porque necesitaba que ella creyera que yo no sabía nada. «¿Qué pasó?», pregunté cuando nos separamos, dejando que mi voz se quebrara con genuina emoción. La llamada decía que fue un accidente grave, pero no explicaron nada. «¿Cómo está?» Está vivo», dijo Jimena rápidamente, guiándome hacia una silla al otro lado de la cama. «Pero está grave, Carmen, muy grave». Se sentó y retomó su posición, sosteniendo la mano de Ricardo, el retrato perfecto de la esposa devota. Si yo no supiera lo que sabía, si no hubiera escuchado esa horrible conversación, habría creído completamente en su actuación. Era tan buena en esto. Me pregunté cuántos años había pasado perfeccionando esta máscara. «Cuéntame todo», pedí, mi voz apenas un susurro. «Por favor, necesito saber». Jimena suspiró, secándose lo que parecían ser lágrimas de sus ojos. «Estaba en el trabajo esta mañana, una reunión importante con clientes, y de repente, según me dijeron sus colegas, simplemente se desplomó, como si alguien hubiera cortado las cuerdas que lo sostenían. Cayó de la silla inconsciente antes de tocar el suelo». Hizo una pausa para un efecto dramático, su voz temblando convincentemente. Sus colegas llamaron al 911 inmediatamente.
Los paramédicos lo estabilizaron en el lugar, pero su corazón, Carmen, su corazón casi se detiene 2 veces en la ambulancia de camino aquí. Mi mano voló a mi boca en shock genuino. 2 veces. Los médicos dicen que es su corazón, que está demasiado débil, que el estrés acumulado durante meses, tal vez años, finalmente cobró su precio. Están haciendo todo lo posible, pero... Su voz se quebró dramáticamente. No saben si va a despertar. Quería gritarle, quería sacudirla y preguntarle cómo podía sentarse ahí y mentir tan descaradamente cuando ella sabía exactamente por qué el corazón de Ricardo estaba fallando. Porque ella había pasado semanas, posiblemente meses, envenenándolo metódicamente. Pero en lugar de eso, dejé caer mi cabeza entre mis manos y sollocé. No fue difícil. Los sollozos eran totalmente reales. La desesperación era real. Solo la razón detrás de ellos era diferente de lo que Jimena pensaba. ¿Va a sobrevivir? Pregunté entre lágrimas. Por favor, dime que va a estar bien. Los médicos no lo saben, respondió Jimena, su voz cargada de falsa tristeza. Dijeron que las próximas 48 horas son críticas. Si su corazón se estabiliza, si responde al tratamiento, entonces tal vez tenga una oportunidad. 48 horas. El mismo periodo de tiempo que ella le había mencionado al abogado, el tiempo que estaba esperando para poder poner en marcha sus transferencias fraudulentas. No era casualidad. Nada con Jimena era casualidad. Me levanté de la silla y me acerqué a la cama. Tomé la otra mano de Ricardo, la que Jimena no estaba sosteniendo. Su piel estaba fría, demasiado fría. Acaricié su cabello suavemente, como solía hacer cuando era niño y tenía pesadillas. Ricardo, mi amor, susurré, inclinándome cerca de su oído. Mamá está aquí. Sé que puedes oírme. Tienes que luchar. ¿Me oyes? Tienes que volver. Te prometo que todo va a estar bien. Solo tienes que aguantar un poco más. Miré su rostro buscando cualquier señal de reconocimiento, cualquier indicio de que mis palabras lo alcanzaban donde quiera que estuviera, pero no hubo nada. Solo el pitido constante de los monitores y el suave silbido del ventilador ayudándole a respirar. Es tan difícil verlo así, dijo Jimena desde el otro lado de la cama. Mi Ricardo, siempre tan fuerte, tan lleno de vida, y ahora... Dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. El poderoso había caído, y ella estaba allí para recoger las piezas, o más precisamente, para recoger los activos. ¿Cuánto tiempo has estado aquí?, pregunté, manteniendo mi voz cuidadosamente neutral. Desde que lo trajeron, respondió. Han pasado horas, pero no puedo dejarlo. No podría perdonarme si algo pasara y yo no estuviera aquí. Oh, ella estaría aquí, sin duda. Tenía que asegurarse de que su inversión no se estropeara antes de poder cobrar. Tenía que mantener las apariencias de la esposa devota, y tenía que vigilar, asegurándose de que nadie más sospechara lo que realmente estaba sucediendo. Debes estar agotada, observé, forzando preocupación en mi voz. ¿Has comido algo? ¿Descansado? Jimena negó con la cabeza, la mártir perfecta. No puedo pensar en comida, no puedo pensar en nada, excepto en él. Tal vez deberías ir a casa por un rato, sugerí gentilmente. Darte una ducha, cambiarte de ropa, comer algo apropiado. Yo puedo quedarme con él. Soy su madre, después de todo. No me iré a ninguna parte. Vi un destello de algo en sus ojos. Cálculo. Estaba evaluando la sugerencia, sopesando los pros y los contras. Por un lado, probablemente quería refrescarse. Por otro, dejarme sola con Ricardo significaba perder el control de la situación. No sé, dijo lentamente. No me siento cómoda dejándolo. Jimena, interrumpí suavemente. Has estado aquí todo el día. Necesitas cuidarte también. Ricardo te necesitará fuerte cuando despierte. Yo estaré aquí. No lo voy a dejar solo ni por un segundo. Te lo prometo. La observé debatir internamente.
Finalmente, la vanidad ganó. Probablemente se había visto en un espejo y notado que su apariencia perfecta estaba empezando a resquebrajarse después de horas en el hospital. Tal vez tengas razón, admitió. Solo iré rápido, 1 hora, tal vez menos. ¿Estás segura de que estarás bien aquí sola? Estaré bien, le aseguré. Vete, tómate tu tiempo, yo lo cuido. Jimena se levantó, todavía dudando. Se inclinó sobre Ricardo y besó su frente con una ternura que habría sido conmovedora si no supiera que era completamente falsa. «Vuelvo pronto, mi amor», murmuró. No tardó. Recogió su bolso de diseñador de la silla y caminó hacia la puerta. En el umbral se detuvo y me miró. «Gracias, Carmen», dijo. Y casi sonaba sincera. «Sé que nuestra relación no siempre ha sido fácil, pero me alegra que estés aquí. Ricardo te ama mucho». «Yo también lo amo», respondí. Y eso, al menos, era la verdad absoluta, más que a nada en este mundo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me permití exhalar. Mi cuerpo entero estaba temblando por la tensión de tener que actuar, de tener que ser civilizada con la mujer que estaba tratando de matar a mi hijo. Pero lo había logrado. Había mantenido la máscara en su lugar. Me moví rápidamente. No sabía cuánto tiempo se tomaría Jimena y necesitaba usar cada minuto sabiamente. Primero, cerré la puerta de la habitación con seguro. Si regresaba antes, al menos tendría una advertencia. Luego comencé a buscar. Sistemáticamente revisé cada cajón, cada armario, cada rincón de esa habitación. Tenía que haber más evidencia. Sofía había dicho que Jimena traía comida de casa, que controlaba lo que Ricardo comía. Tenía que guardar el veneno en algún lugar. Lo encontré en el fondo de una bolsa extra que colgaba de la silla donde Jimena había estado sentada. Una pequeña lata de metal del tipo que se usaría para mentas o pastillas. Pero cuando la abrí, encontré varios sobrecitos pequeños que contenían un polvo fino, ligeramente verdoso. Mi corazón latía salvajemente. Esta era la evidencia física. Saqué mi teléfono y tomé varias fotos desde diferentes ángulos. Fotos de la lata cerrada, abierta, los sobrecitos, el polvo. Luego, cuidadosamente, puse todo de vuelta exactamente como lo había encontrado. Revisé mi teléfono. Sofía me había enviado un mensaje. «Detective en camino, 30 minutos máximo». «Está bien», respondí rápidamente. «Sí, encontré más evidencia. Fotos adjuntas». Envié las imágenes que acababa de tomar. Su respuesta fue inmediata. «Perfecto. Manténgase fuerte. Casi terminamos». Casi terminamos. Solo tenía que aguantar un poco más. Volví al lado de Ricardo y tomé su mano de nuevo. Sin Jimena allí para ver, me permití romperme completamente. Las lágrimas que había estado conteniendo fluyeron libremente. «Perdóname», susurré, mi voz quebrándose. «Perdóname por no ver lo que te estaba haciendo, por no confiar en mis instintos, por dejarte solo con ella todo este tiempo. Soy tu madre. Se suponía que debía protegerte, y fallé». Continué hablándole, contándole todo lo que había sucedido, sobre Sofía, sobre la grabación, sobre cómo iban a salvarlo. No sabía si podía oírme. Los médicos siempre dicen que las personas en coma pueden escuchar, que debes seguir hablándoles. «Cuando eras pequeño», comencé, acariciando su mano, «solías tener pesadillas. Te despertabas gritando, aterrorizado por monstruos que solo tú podías ver. Y yo corría a tu habitación, te cargaba en mi regazo y te cantaba hasta que te calmabas. ¿Recuerdas esa canción? Duerme mi niño, duerme mi sol, duerme pedazo de mi corazón». Mi voz se quebró, pero continué. «Solías decirme que yo espantaba a los monstruos, que cuando estaba contigo nada malo podía pasar. Y yo te prometía que siempre te protegería, que nunca dejaría que nada te lastimara». Las lágrimas caían libremente ahora, aterrizando en la sábana blanca del hospital. Rompí esa promesa.
Dejé que un monstruo real entrara en tu vida y no hice nada para detenerla. Pero te prometo, Ricardo, te prometo que voy a arreglar esto. Voy a espantar a este monstruo de una vez por todas. Pasaron 20 minutos, luego 30. Jimena todavía no había regresado. Probablemente se estaba tomando su tiempo, disfrutando de una ducha larga y una comida adecuada, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Sofía. Policía en el edificio. 5 minutos. Mi corazón se aceleró. Esto era real. Realmente iba a suceder. Jimena iba a ser arrestada. Ricardo iba a estar a salvo. Casi exactamente en ese momento, escuché un sonido en la puerta, alguien tratando de girar la manija, encontrándola cerrada con seguro. Luego un golpe suave. Carmen, soy yo. ¿Por qué está cerrada la puerta? La voz de Jimena había regresado. Me sequé rápidamente las lágrimas y desbloqueé la puerta. Jimena entró luciendo refrescada. Se había duchado, cambiado de ropa, retocado su maquillaje. Se veía perfecta de nuevo. Siento haberme tardado un poco más, dijo, dejando una bolsa de comida en la mesita. Paré para traer algo para ambas. Debes estar hambrienta. Gracias, murmuré, aceptando el recipiente que me ofrecía. Eres muy considerada. Considerada. La palabra casi me ahogó. Esta mujer que había pasado meses envenenando a mi hijo, que había planeado robarle todo, que había discutido la posibilidad de matarlo, ¿y yo tenía que llamarla considerada? ¿Cómo estuvo?, preguntó, retomando su posición en la silla junto a Ricardo. ¿Algún cambio? No, respondí. Los monitores se han mantenido estables. Ningún doctor ha entrado. Ha estado muy tranquilo. Bien, dijo. Y me pregunté si ese bien significaba lo que yo pensaba que significaba. ¿Estaba aliviada de que no hubiera mejorado? ¿Esperaba que empeorara? Comimos en un silencio incómodo por unos minutos. Yo apenas podía tragar la comida. Cada bocado se sentía como arena en mi boca. El reloj en la pared hacía tic-tac, cada segundo una eternidad. ¿Dónde estaban? Sofía había dicho 5 minutos. Ya habían pasado más de 10. Entonces Jimena habló, y lo que dijo casi me hace soltar mi tenedor. Carmen, hay algo de lo que necesitamos hablar, algo importante. Me obligué a mirarla, a mantener mi expresión neutral. Sí. Se trata de las finanzas de Ricardo, de su futuro, de nuestro futuro. En caso de que suceda lo impensable, y rezo a Dios que no sea así, pero en caso de que Ricardo no se recupere completamente, necesitamos estar preparadas. Aquí venía. Iba a empezar a plantar las semillas de su fraude, a preparar el terreno para las transferencias que planeaba hacer. ¿A qué te refieres exactamente?, pregunté, manteniendo mi voz temblorosa, como si la idea misma me aterrorizara demasiado para considerarla. Bueno, continuó Jimena, su voz tomando ese tono suave y tranquilizador que probablemente usaba para calmar a sus víctimas. Ricardo y yo hemos estado haciendo algo de planificación financiera en los últimos meses, reorganizando activos, asegurándonos de que todo esté en orden en caso de emergencia. Así que transfirió varias propiedades a mi nombre, incluyendo el apartamento que le diste. Era asombroso. Estaba construyendo su coartada justo frente a mí, probando mis reacciones, viendo si yo cuestionaría, si yo sabría lo suficiente para darme cuenta de la mentira. Él mencionó algo así. Mentí suavemente. Dijo que quería protegerte. El alivio que cruzó su rostro fue casi imperceptible, pero lo vi. Pensó que había ganado. Pensó que yo era tan ignorante, tan alejada de la vida de mi hijo, que creería cualquier cosa que me dijera. Exactamente, dijo, su voz más confiada ahora. Él siempre piensa en mí primero. Es uno de los muchos motivos por los que lo amo. Lo ama. La mentira más grande de todas. Y estaba a punto de llamarla por esa mentira, a punto de decirle que sabía exactamente lo que era y lo que había hecho, cuando la puerta se abrió. Pero no era un doctor,
No era una enfermera. Eran dos personas en ropa de civil, identificaciones colgando de sus cuellos. «Detectives, ¿puedo ayudarles?», preguntó Jimena, su voz tomando ese tono ligeramente irritado de alguien que está siendo interrumpido en un momento privado. El hombre mayor dio un paso adelante, sacando su placa. «Señora Jimena Mendoza, soy el detective Rojas, y esta es la detective Martínez. Necesitamos hacerle algunas preguntas». Vi el cambio en Jimena. Fue fascinante de observar. En una fracción de segundos, su rostro pasó por múltiples expresiones: confusión, miedo, rabia, y finalmente se asentó en preocupación simulada. Era buena, muy buena, pero ahora que yo sabía lo que era, podía ver la maquinaria funcionando detrás de esos ojos verdes. ¿Preguntas sobre qué? Mantuvo su voz ligera, curiosa, pero no defensiva. Mi esposo acaba de sufrir un colapso grave. Si hay algún problema con el seguro o los procedimientos del hospital. No se trata del hospital, interrumpió la detective Martínez. Era una mujer de unos 30 y tantos con cabello castaño recogido en una cola de caballo y ojos que no perdían detalle. Se trata de inconsistencias en el tratamiento de su esposo. ¿Inconsistencias? Jimena se puso de pie, su lenguaje corporal perfecto. Confundida, pero cooperativa. No entiendo. ¿Los doctores cometieron algún error? ¿Hay algo mal con su tratamiento? Era brillante. Tenía que admitirlo. Ya estaba redirigiendo, creando una narrativa alternativa en tiempo real, sugiriendo que cualquier problema era culpa del hospital, no de ella. La detective Martínez entró completamente en la habitación y cerró la puerta. El detective Rojas se posicionó cerca de la salida, bloqueándola casualmente. Eran profesionales. Estas cosas se hacían sin pensarlo. «Señora Jimena», dijo Rojas con voz calma, pero firme. «Tenemos razones para creer que su esposo no está enfermo por causas naturales». El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír mi propio corazón latiendo, el pitido constante de los monitores de Ricardo, el suave zumbido de las luces fluorescentes. Jimena se quedó completamente inmóvil, como una estatua. «¿Qué? ¿Qué quieren decir con eso?» Su voz era apenas un susurro. «Queremos decir», continuó Martínez, sacando un par de guantes de látex de su bolsillo, «que creemos que su esposo ha sido envenenado sistemáticamente durante un periodo prolongado de tiempo». «Eso es ridículo», dijo Jimena, pero su voz había subido media octava. «Ricardo tiene problemas cardíacos, estrés por el trabajo. Los doctores lo diagnosticaron». «Los doctores diagnosticaron síntomas», interrumpió Rojas. «Pero no sabían qué estaban buscando. No sabían que tenían que buscar hipericina». Vi el momento exacto en que Jimena se dio cuenta de que sabían. Fue como ver un vidrio quebrarse en cámara lenta. Su rostro palideció. Sus ojos se ampliaron, y por una fracción de segundo, la máscara se cayó completamente, y vi el pánico puro debajo. «Yo no sé de qué están hablando», dijo, pero la confianza se había ido de su voz. La detective Martínez caminó hacia la bolsa que colgaba de la silla donde Jimena había estado sentada. «¿Le molesta si echamos un vistazo?» «Necesitan una orden de registro», dijo Jimena rápidamente, encontrando su voz de nuevo. «No pueden solo revisar mis cosas sin...» «En realidad», interrumpió Rojas, sacando un papel doblado de su chaqueta. «Tenemos exactamente eso. Una orden de registro firmada por un juez hace 40 minutos». Extendió el papel. Jimena no se movió para tomarlo. Con manos enguantadas, Martínez abrió la bolsa y comenzó a buscar. Tardó menos de 1 minuto en encontrar lo que estaba buscando: la lata de metal. La sostuvo en alto. «¿Y esto qué es?» «Son solo mentas», tartamudeó Jimena. «Para el aliento». Martínez abrió la lata, mostrando los sobrecitos de polvo. «¿Mentas en sobrecitos de papel?» «Vitaminas», intentó. «Son vitaminas que los doctores recomendaron para Ricardo, para su sistema inmunológico».
¿Qué doctores? Preguntó Rojas. Nombre 1. El doctor Alarcón, su médico particular. El doctor Alarcón, repitió Rojas, sacando una pequeña libreta. ¡Qué coincidencia! Hablamos con el doctor Alarcón hace una hora. Dijo que no ha visto a su esposo en más de un año. Dijo que definitivamente no prescribió ningún suplemento. Jimena se quedó sin palabras. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Ningún sonido salió. Y luego está esta conversación, dijo Martínez, sacando su teléfono. Apretó play. La voz de Jimena llenó la habitación. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos mover los papeles? Vi a Jimena palidecer hasta ponerse casi verde. Sus ojos volaron entre los detectives, luego hacia mí, luego hacia la puerta, buscando desesperadamente una salida. Eso fue sacado de contexto. Empezó, su voz subiendo histéricamente. Estaba discutiendo legítima planificación financiera con un abogado. Con un abogado que, por cierto, también está siendo arrestado en este momento. Interrumpió Rojas. Él fue muy cooperativo una vez que se dio cuenta de que teníamos grabaciones de él discutiendo cómo falsificar documentos legales. La grabación continuaba, e incluso si se da cuenta después, será demasiado tarde. Luego, mi voz desde el teléfono de Martínez preguntaba sobre las vitaminas, y la voz del abogado explicaba sobre la hipericina. Todo esto es un malentendido terrible, dijo Jimena, su voz ahora claramente asustada. Yo nunca haría daño a Ricardo. Lo amo. Él es mi esposo. Un esposo que estaba planeando robar, dijo Rojas firmemente. Un esposo cuya muerte discutió casualmente con su abogado como si fuera solo otro elemento de su agenda. Jimena me miró entonces, y lo que vi en esos ojos me congeló hasta los huesos. Ya no había pretensión, ya no había actuación. Era odio puro destilado.